A ver, entonces ya, voy a hacer la presentación. Bueno, eh, buenas noches ante todos. El día de hoy tenemos el honor de tener con nosotros al doctor Carlos Toro Guamanchumo, que es director de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria Clínica Avendaño. El doctor también es docente investigador en la Unidad de Investigación para la Generación y Síntesis de Evidencias en Salud de la Universidad San Ignacio de Loyola y cuenta con una maestría en Ciencias en Investigación Epidemiológica de la Universidad Cayetano Heredia. También cuenta con una maestría en medicina en la Universidad San Martín de Porres, un diplomado en bioestadística avanzada en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entonces, le doy el pase, doctor, para que pueda iniciar con la ponencia. Eh, Buenas tardes con todos. Gracias nuevamente a Socime por la invitación. Lo que vamos a revisar hoy día es un poco de los análisis estadísticos que se suelen presentar al momento de hacer ensayos clínicos. Entonces, es importante hablar de dos: análisis por protocolo y el análisis por intención a tratar. Dicho de otra manera, o también conocido como pre-protocol analysis and intention to treat analysis. Bien. Solamente para recordar, este es más o menos el esquema de un ensayo clínico controlado o de un ensayo controlado, ¿verdad? Partimos acá con nuestra población, se ajustan los criterios de selección, se aplica el consentimiento informado y voy a tener unos potenciales participantes que van a ser incluidos a mi ensayo clínico. Puede ser que tenga dos brazos, este es el caso de dos brazos, donde tengo un grupo de intervención y tengo un grupo control. La asignación para cada grupo en un ensayo clínico es aleatoria. Bien, ahí es donde entra el concepto de aleatorización o randomización. Evidentemente, dentro de cada grupo, yo puedo encontrar pérdidas, no cumplidores o no adherentes, reacciones adversas que motiven que el paciente se retire del estudio. Eso pasa en la vida real. Luego voy a terminar en cada grupo con un desenlace o respuestas para cada grupo. Se hace la comparación correspondiente y en base a la interpretación que puede derivar de esto es que yo puedo tener mis resultados y unas conclusiones posteriores. Vamos ahora sí un poco a esquematizar lo mismo en realidad, pero haciendo la introducción del ITT y del análisis por protocolo. Nuevamente, tengo aquí la aleatorización. Nuevamente, ese es un concepto importante que seguramente ya lo tienen fijo y es el punto de partida en realidad de mi ensayo clínico. Entonces, ya tengo un grupo de pacientes que va a ir a mi brazo de intervención y un grupo de pacientes o personas que va a ir a mi, de repente, brazo de placebo. En el caso de intervención, como menciono, en un escenario real, yo voy a tener personas que cumplen o toman el tratamiento, por ejemplo, personas adherentes, vamos a llamarlo así, y personas no adherentes. Esta misma situación la puedo ver también en el grupo placebo. Ahora, ¿en qué es lo que se diferencia el análisis por intención a tratar y el análisis por protocolo? El análisis por intención a tratar básicamente toma todo, como fue inicialmente planteado. Aquí lo menciona, según asignación inicial, y a partir de eso es que hace la comparación. En cambio, el análisis por protocolo solamente se basa, y aquí podemos ver, en aquellos que comparan los grupos, solamente se comparan los grupos que cumplen. Entonces, ya de por sí, solamente en la parte del diseño de análisis, existe una diferencia importante, que naturalmente va a terminar derivando en un análisis estadístico diferente, y si hay un cálculo diferente, evidentemente va a haber un resultado diferente, una interpretación diferente y probablemente una conclusión también diferente. Ahora, ¿cuándo usar cuál? ¿Cuál es mejor que cuál? ¿Qué escenarios puedo tener yo? Escenario 1. Supongamos para reclamar un efecto de un tratamiento que en realidad no existe y por lo tanto poner en peligro potencialmente a los pacientes con una terapia ineficaz. O sea, escenario 1, dar a los pacientes una terapia ineficaz.
Repito nuevamente, o sea, estamos viendo entre comillas qué es peor. Primer escenario, reclamar un efecto de tratamiento que en realidad no existe y por lo tanto poner en peligro potencialmente a los pacientes con una terapia ineficaz. O el escenario 2, concluir que no se puede probar la eficacia de una terapia eficacia real y como consecuencia rechazar potencialmente a los pacientes una terapia eficaz. Suena una especie de trabalenguas, pero básicamente se resume en no darle a los pacientes una terapia eficaz porque se cree que en realidad no lo es. Ahora, desde la perspectiva del paciente, la respuesta probablemente no sea tan sencilla en realidad. Sin embargo, en el campo de la investigación clínica, si entre comillas nuevamente yo tuviera que escoger un escenario peor, definitivamente es el primero. Entonces, ¿cómo podemos analizar esto? Lo vamos a revisar entonces esto, pero más o menos haciendo una especie de alerta de spoiler, tiene que ver mucho con el error tipo 1 y con el error tipo 2, que muy seguramente muchos ya han escuchado. De manera estadística, el concepto del error tipo 1 es el error que se comete cuando se rechaza la hipótesis nula, ¿cierto? Y en caso del error tipo 2 es cuando no se rechaza. Bien, obviamente en el primer caso es cuando se rechaza a pesar de que es verdadera, y en el segundo, cuando no se rechaza a pesar de que es falsa. Otra manera de interpretarlo es, por ejemplo, de que en el error tipo 1, cuando yo digo que un resultado es significativo, en el error tipo 2 lo contrario. Es por eso que el error tipo 1 tiene que ver con el concepto que conocemos como alfa o el nivel de significancia. Muchos han escuchado el 95%. Eso significa que su complemento, que es el 5%, es el máximo error tolerable, es el máximo error tipo 1 que nosotros podemos permitir. En cambio, el error tipo 2, que tiene que ver con la potencia estadística, todo el mundo de repente ha escuchado, siempre trabajamos con una potencia estadística de 80%. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajamos usualmente con un error máximo tolerable de error tipo 2 del 20%. Esto justamente Esto justamente tiene que ver con estos dos escenarios. Vamos a ver, explicarlo un poco más. En el caso A, significa que un resultado estadísticamente probado es realmente incorrecto, un resultado que podría causar efectos peligrosos. Sobre la base de tal prueba, se podría probar un tratamiento ineficaz y poner en peligro a los pacientes. Escenario B. En la situación B, por el contrario, por otro lado, significa que la eficacia no fue probada, pero tampoco rechazada. Sin embargo, la eficacia no probada no equivale a una eficacia probada. Entonces, esto desde una perspectiva científica eh, o clínica sí tiene diferencias o importancias que resaltar en realidad. ¿Por qué? Porque es más importante evitar una prueba errónea que evitar una falta de decisión errónea, que también obviamente es mala, ¿no? Pero evidentemente el escenario A, el primer escenario, es peor. Por tanto, es esencial mantener la probabilidad de la situación A por debajo del nivel de significancia. Por ejemplo, estamos hablando aquí del 5%. Entonces, una regla general, o común más que general, para los análisis de ensayos clínicos es ser conservador. Es importante ser conservador. Y en este caso, ser conservador significa no aumentar la probabilidad de error tipo 1 de manera innecesaria. Entonces, más o menos, esa es la analogía con la cual nosotros trabajamos. Escenario 1, escenario 2, error tipo 1 y error tipo 2. Y ahí más o menos vamos viendo cuál es el escenario que potencialmente podría ser más perjudicial, no solamente para análisis estadístico per se, sino naturalmente para la interpretación y conclusión y, lo más importante, para la decisión clínica, que nosotros vayamos a tomar respecto a los datos obtenidos. Ahora, en la práctica real, se producen siempre pérdidas de pacientes durante un ensayo clínico, como vimos al inicio. Motivos, pues el abandono, aparición de efectos adversos, no precisados por los investigadores, obviamente en el protocolo, cambio de domicilio y el paciente se pierde, el paciente muere. Estas pérdidas no necesariamente son semejantes en los grupos.
Y ahí es donde surge nuevamente la pregunta de cómo evaluamos estas pérdidas. Y aquí básicamente tenemos un esquema que eh, sintetiza y permite evidenciar las diferencias de estos dos análisis. Vamos evaluando desde de izquierda a derecha. R significa randomización, la aleatorización. Bien, tengo mi grupo control y de repente tengo aquí una intervención que es para proteger la cadera. Bien, en el primer brazo, en el de intervención, voy a tener a 100 adultos mayores y en el control también a 100 adultos mayores. Sin embargo, en el primer grupo de intervención, 20 no fueron adherentes al tratamiento y 80 sí lo fueron. En el caso del grupo control, bueno, están las 100 personas, puede ser que no hayan recibido nada. ¿Cómo es que funciona el análisis por protocolo o la comparación por protocolo? Como comenté, trabaja con los que fueron adherentes. Entonces, va a ser la comparación de lo que se puede obtener de los 80 adherentes en la intervención y de los 100 del control. En cambio, la intention to treat parte como está inicialmente planteado o hace el análisis como inicialmente estaba planteado. Entonces, va a coger a los 100 del grupo de intervención y los 100 del grupo control. Y es ahí donde surge la pregunta en realidad como ejercicio. Supongamos que 40 pacientes responden al tratamiento. ¿Cuál es el porcentaje de pacientes que responden al tratamiento? Evidentemente, sale un resultado diferente porque el denominador es diferente. Para un caso puede ser 40 sobre 80 y para el otro caso va a ser 40 sobre 100. Entonces, es importante nuevamente tener en cuenta, no es necesariamente lo mismo los resultados que se vayan a tener por cada uno de los análisis. Ahora, una vez más, el principio de intención de tratar, el principio de la comparación de intention to treat, es básicamente de que todos los pacientes asignados al azar al estudio clínico deben ingresar al análisis primario. En consecuencia, los pacientes, o bien que abandonan el estudio o no cumplen con el tratamiento, o de repente incluso toman el tratamiento de estudio incorrecto, se incluyen en el análisis primario, dentro del grupo de tratamiento respectivo al que se les asignó en la aleatorización. Bien, entonces, suele ser un análisis, un conjunto de análisis completo en realidad. Son pocas las razones, pero puede haber algunas razones específicas que pueden causar la exclusión de un paciente del conjunto de análisis completo. Por ejemplo, que no se haya aplicado el tratamiento, o sea, ningún tratamiento se aplicó. O bien de repente que no haya datos disponibles después de la aleatorización. Bien, ahora, en el caso del principio del análisis por protocolo, ¿qué es lo que pasa acá? Si bien un análisis de acuerdo con el principio de intention to treat tiene como objetivo preservar la aleatorización original y evitar sesgos potenciales debido a la exclusión de pacientes, el objetivo del el análisis por protocolo es identificar un efecto del tratamiento que ocurriría cuando, en condiciones óptimas. Dicho de otra manera, para responder la pregunta, ¿cuál es el efecto si es que los pacientes cumplen plenamente? Esta es la razón por la cual algunos pacientes del conjunto de análisis completo que mencionamos hace un momento deben excluirse de la población utilizada para el análisis. Entonces, nuevamente, vemos ya unas diferencias no solamente al momento de hacer el cálculo, sino también la parte del diseño estadístico que cada uno involucra. Bien, ahora, dentro de los criterios, básicamente el que, como pueden haber visto, el de análisis por protocolo es que es un poco más estricto al momento de seleccionar los participantes. Ahora, ambos enfoques, tanto el ITT como el análisis por protocolo, son válidos en realidad, pero tienen diferentes roles en el análisis de estudios clínicos. Ya vimos, por ejemplo, lo cual partimos en realidad esta posición de cuál es peor, el escenario A o el escenario B. Ahora, evidentemente hay un dicho que dice que cada decisión trae sus consecuencias, ¿verdad? Ahora, ¿cuál puede ser la consecuencia de la elección de un conjunto de análisis de pacientes? ¿Qué pasa si tomamos el análisis A o si tomamos el análisis B?
Y esto tranquilamente lo podemos ver con un ejemplo que se ha preparado acá. Bien, vamos a ponernos bajo este escenario. Imaginemos, imaginemos que estamos realizando un estudio, ¿bien? Donde ustedes son los investigadores principales y quieren evaluar si agregar una cirugía a la terapia médica convencional, o sea, ya sería la intervención, tratamiento médico más cirugía. Entonces, quiero evaluar si agregar la cirugía a la terapia médica convencional es eficaz para prevenir la muerte. En este caso, el outcome es muerte en pacientes con enfermedad cardiovascular. Tenemos 200 pacientes que han sido inscritos en un ECA. 100 para cada brazo, 100 para la intervención, donde se agrega la cirugía, tratamiento médico, y 100 para el otro brazo, al grupo B, como el control. Y todos estos resultados se van a evaluar después de 12 meses. Entonces, en este ejemplo, aquí, bueno, vemos, R nuevamente es de randomización, A es mi grupo de intervención y B es mi grupo control. Entonces, en este ejemplo, en el primer grupo, o bueno, vamos a ver en realidad en general que hay un periodo de espera de 6 semanas entre la randomización y la cirugía. Aquí lo podemos ver. Aquí ya se hizo la asignación y hay 6 semanas entre la randomización y la cirugía. En el grupo A tenemos un total de 30 pacientes en todo el grupo A que fallecieron a los 12 meses de seguimiento. De los 30 pacientes, 15 murieron 3 semanas después de hacer el enrolamiento. O sea, aquí están. Y 15 pacientes murieron entre el periodo de 6 meses después hasta el año de estudio a los 12 meses de seguimiento. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes en el grupo E? También tienen un resultado similar, un desenlace similar. 30, 30 pacientes, 30 personas murieron. 15 murieron también más o menos dentro de las 3 primeras semanas después del enrolamiento y 15 se mantuvieron, o bueno, también fallecieron, pero más o menos entre las 6 semanas y los 12 meses. Ahora, vamos a asumir en este ejemplo que la intervención quirúrgica no tiene efecto. La intervención quirúrgica no tiene efecto, no tiene impacto sobre el outcome primario que es muerte. Y esto lo vamos a conocer como verdad. Bien, nuevamente, vamos a asumir que la intervención quirúrgica no tiene efecto, no tiene efectividad y no tiene impacto sobre el desenlace primario que es muerte. Y esto lo vamos a conocer como verdad. Entonces, naturalmente, los investigadores, ustedes van a conducir un ensayo clínico para descubrir la verdad. Ver si es que un tratamiento o una intervención es efectiva o no. Bien, ahora, evidentemente, lo que nosotros pretenderíamos llegar es justamente a descubrir esa verdad, o sea, que el análisis realmente concluya en que la cirugía no es útil. Sin embargo, vamos a ver ahorita ya cómo es que se diferenciaría el resultado o el desenlace y naturalmente también la interpretación por cada tipo de análisis. Bien, independientemente que lo estén viendo este video de manera sincrónica o asincrónica, más o menos voy a tratar de hacer una pausa entre las preguntas que van a venir a continuación. Entonces, como se mencionó al inicio, eh, en el caso del análisis por intención a tratar, analiza a los pacientes de acuerdo a los grupos en los cuales fueron inicialmente asignados. ¿Cierto? Bajo la premisa de una vez randomizados, siempre analizados. Bien, en el caso del análisis por protocolo, solamente estamos trabajando con los que fueron adherentes. Entonces, más o menos, ¿cómo sería la obtención del riesgo relativo? Ustedes, yo sé que ustedes ya conocen en realidad cómo es la fórmula en realidad de cada uno. Saben, por ejemplo, riesgo relativo, trabaja naturalmente con la incidencia, expuestos entre no expuestos y obtiene riesgo relativo. ¿Verdad? Y en este caso tenemos justamente eso. Tenemos justamente eso. Y para obtener el RR, pues simplemente buscamos el complemento. Bien, el RRR, perdón. Bien,
Entonces, ¿cómo yo haría el cálculo para el RR? Tendría que primero sacar mi riesgo o mi incidencia, en todo caso, en el grupo A. En el intention to treat, como el intention to treat entran entre comillas todos, una vez más, la premisa es una vez randomizados, siempre analizados. Entonces en el grupo A sería 30 entre 100. ¿Por qué 30? Porque 30 murieron. Sí, pero la cirugía recién fue a las 6 semanas. Igual, una vez randomizados, ya analizados. Entonces 30 entre 100, que viene a ser naturalmente 0,3. Grupo A en expuestos o en intervenidos. Grupo B, igualito, 30 fallecieron entre 100, ¿cierto? Entonces tengo 30 entre 100 también. En el grupo A 0,3 y en el grupo B 0,3 también. El riesgo relativo es básicamente la diferencia de riesgos, la división entre los riesgos. ¿Cuánto sería si tengo 0,3 entre 0,3? 1. Y el RRR, 1 menos 1, probablemente sería 0. No se olviden que el RRR, el Relative Risk Reduction, tiene que ver para evaluar cuánto es que puede reducir el riesgo de tener el desenlace comparado con el control. Bien, ya. Y ahora vamos a verlo con el análisis por protocolo. ¿Cuánto sería acá? Primero veo mi denominador. Bien, en el análisis por protocolo deben ser los adherentes o los que recibieron realmente la intervención o los que completaron. Entonces, ya no puede ser 100, sino tendría que ser 85, 100 menos 15, porque 85 fueron los que al final terminaron recibiendo la intervención. Ese sería mi denominador. Y en el caso del numerador, ¿cuál sería? 30 o 15. La misma premisa aplica acá. Análisis por protocolo, los que cumplieron. Entonces, no puede ser 30, sino tendría que ser 15. Y ya tengo una división que es 15 entre 85. Si hago la división de 15 entre 85, me sale algo de 0,17, 0,18. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. En el grupo A. Y en el grupo B hago el mismo escenario, pero básicamente se mantiene porque es 30 entre 100. Aquí no había inconvenientes. 0,3. Entonces yo tengo 0,17 o 0,18 entre 0,3. Si es que ustedes hacen el cálculo ahorita en sus máquinas, donde sea que estén viendo el video, vamos a tener un resultado próximo a 0,6. Estamos obteniendo entonces un riesgo relativo de 0,6. ¿Cuál sería el RRR? 0,4. Entonces, evidentemente, son dos escenarios completamente diferentes. Y hemos visto no solamente en el cálculo, sino también en la interpretación. Y ahora sí pasamos a a esta diapositiva. Vemos que nuestros cálculos, a ver, verificamos que son correctos. Bien, 0,3 entre 0,3, 1 y 0. En el caso de análisis por protocolo, 1, 0,18 y 0,41 y RR 0,59. Entonces, según el análisis por protocolo, yo estoy teniendo un 59% de RRR. Esto quiere decir que, que una persona que haya recibido la intervención quirúrgica, sus chances de morir van a reducirse relativamente en un 40%. Era un RR de 40%. Sin embargo, nosotros mencionamos que cuál era la verdad, que no había efecto de la intervención, que la cirugía no servía. Y según vemos esto, si obtenemos un RR de 1 en el Intention to Treat Analysis y un RR de 0, pues obviamente eso significa que no hay efecto. La cirugía no tiene ningún efecto sobre el desenlace que estamos midiendo. Y en el caso del análisis por protocolo, hay aparentemente un efecto positivo de la cirugía. Cuando digo positivo me refiero a que obviamente modifica el desenlace, no hay un efecto en el desenlace, una reducción en el desenlace. Sin embargo,
como mencionamos, en este caso, la verdad era de que no había efecto. ¿Y con cuál estamos realmente llegando a, entre comillas, a esa verdad? Con el intention to treat análisis. Bien, entonces, básicamente lo que nos da el análisis por intención a tratar es un estimado poco sesgado, no voy a decir no sesgado, poco sesgado de la eficacia de la intervención sobre el outcome de mi estudio primario, obviamente, independientemente de la adherencia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? De que yo estoy trabajando una vez más bajo un escenario que es conservador. No se olviden, el intention to treat análisis trabaja bajo un escenario conservador. ¿Por qué o a qué se refiere que sea un escenario conservador? ¿Y qué es lo que estamos viendo acá en realidad con estos análisis? El enfoque ITT, ¿qué es lo que está haciendo? Subestimando el efecto. En este caso ha sido bastante notorio, he seleccionado un ejemplo bastante notorio, donde en realidad no hay efecto. Bien, pero una vez más, el intention to treat analysis lo que hace es subestimar o tiende a subestimar el efecto. Esto hace que sea el enfoque más conservador en un ensayo clínico. Bien, un ensayo clínico de superioridad. Entonces, siguiendo la regla que mencionamos anteriormente, cuando hablábamos del error tipo 1 y del error tipo 2, pues conviene mantenerse conservador. Eso es la razón por la cual, por lo general, no siempre, la población o el análisis con intention to treat suele ser el método de elección para el análisis primario. Sin embargo, un enfoque de análisis por protocolo es definitivamente una estrategia de análisis completamente razonable para hacer los análisis de sensibilidad. En este caso, o en este caso hablando de análisis de sensibilidad, si es que dentro de los ensayos los resultados del ITT y los resultados que yo tengo por el análisis por protocolo difieren de manera importante, ahí es donde ya yo me tengo que hacer en realidad un montón de preguntas. Y ya que, bueno, obviamente naturalmente escapan de esta clase. Pero básicamente esa es la razón por la cual, por lo general, se suele hacer el reporte del intention to treat y la exclusión suele ser los criterios de exclusión suelen ser bastante específicos como los que mencioné al inicio. Y en algunos otros reportes lo que se suele también recomendar, y es, no podemos hablar de válido o no válido, sino también usual en todo caso es reportar ambos análisis, se interpreta en realidad del intention to treat, pero se hace la comparación a manera de un análisis de sensibilidad. Bien, entonces, nuevamente, solamente para rebobinar, nosotros partimos siempre con la randomización. Siempre partimos con la randomización. Ahí yo voy a saber qué pacientes van para mi brazo A y qué pacientes van a ir para mi brazo B. Bien, luego, ¿qué es lo que viene? La realidad. ¿Cuántos pacientes serán adherentes? ¿Todos? ¿Cuántos pacientes abandonarán el estudio? ¿Ninguno? Bien, y ahí es donde ya comienza a tomar la decisión de qué análisis tomar, o el ITT o el por protocolo. El intention to treat, nuevamente, la intención es lo que cuenta. Una vez randomizado, siempre analizado. Por protocolo, pues los adherentes, los que cumplieron. Ahora, debo tener en cuenta que si es que yo elijo un método de análisis demasiado optimista, ¿esto cómo se traduce? En potencialmente poder sobreestimar el efecto, es mucho más probable naturalmente que yo obtenga un resultado positivo. Dicho de otra manera, aumento la probabilidad de error tipo 1. Esa es la razón, una vez más, por la cual en los ensayos clínicos, que obviamente van a involucrar una decisión clínica en el paciente, se debe evitar cualquier sobreestimación del efecto. Esa es la razón por la cual, con respecto a la prevención del error tipo 1, es mejor un método que, vamos a decirle, subestime en todo caso, o mejor dicho el término, tenga un enfoque más conservador que un método que pueda sobreestimar. Entonces, es por eso que en este sentido, basándonos en este principio, suele, por lo general, lo más común, la balanza inclinar para el intention to treat análisis.
Y una vez más, el análisis que se vaya a tomar puede o va en realidad tener resultados diferentes porque el cálculo evidentemente es diferente. Resultados diferentes van a traducir en una interpretación diferente. Una interpretación diferente va a traducir en una conclusión diferente. Y una conclusión diferente evidentemente va a tener dos particularidades o dos caminos al momento de hacer la decisión clínica o la recomendación clínica. Por lo cual siempre es importante explorar bien qué es lo que yo quiero medir, cómo es que yo quiero medir, de repente asegurar también naturalmente el seguimiento de los pacientes y en la medida que sea posible tratar siempre de ser conservador. Bien, eso sería todo por mi parte. Agradecer una vez más la invitación a dictar esta ponencia. Si hubiese alguna duda o alguna pregunta, por favor, no hay ningún inconveniente en que se comuniquen de repente vía email. No lo he colocado por este medio, pero bueno, no es tan difícil en realidad de conseguirlo. O bien por vía telefónica también, cualquier consulta, cualquier duda que tengan o algo en lo que pueda apoyar en la medida de que los tiempos lo permitan. Encantado. Y nuevamente, gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor, nuevamente por aceptar la invitación para esta ponencia. Disculpen los percances, pero bueno, esperamos tenerlo con nosotros nuevamente y ha estado muy, muy buena la ponencia. Espero que todos los chicos también lo puedan disfrutar, puedan aprender mucho y si tuvieran alguna duda igual se pueden comunicar con eh, los organizadores del curso, ¿no? Que les podemos facilitar esa información. Ok, muchas gracias, doctor, que tenga buenas noches. Muchas gracias. Una buena noche también.